En una cualquiera noche de invierno, cuando el mundo parecía dormir, Marcos, un hombre sencillo, llegó a casa del trabajo con la cabeza llena de preocupaciones. El viento cortaba las calles vacías, y él solo pensaba en llegar a casa, quitarse el peso del día y perderse en los brazos de su esposa. Pero lo que no sabía era que el destino le tenía reservado algo diferente esa noche, algo que cambiaría completamente tu vida. Miró hacia la acera y vio una escena que lo hizo detenerse en seco. Una niña pequeña, sola, con la mirada fija en el suelo, sentada en el frío. No pidió ayuda, no lloró. Se quedó allí, quieta, como si el mundo que la rodeaba hubiera desaparecido para ella. Y en ese momento, Marcos se encontró frente a una elección que nunca imaginó que tendría que tomar. Podría seguir adelante y dejar todo como estaba, o podría cambiar el destino de ese niño, sin saber lo que eso traería a su propia vida. La decisión que tomó esa noche, de ayudar a esa chica, no fue solo un acto de bondad. Fue el comienzo de una historia que te sorprenderá. Una historia de secretos, decisiones difíciles y una reacción inesperada de tu esposa que nadie hubiera imaginado. Y lo que pasó después te dejará sin palabras. Marcos regresaba a casa cansado, con el peso de las responsabilidades golpeando su pecho. Las calles estaban vacías, el viento le mordía la piel y solo quería llegar a casa para relajarse. Pero algo le hizo detenerse. Vio, en medio de la calle, a una niña pequeña, sola. Estaba sentada en la acera, acurrucada, con una bolsa de plástico entre los brazos, como una manta. El niño no pidió nada. Ella no lloró, no hizo ningún movimiento. Se limitó a mirar al suelo, con una expresión en blanco, como si el mundo que lo rodeaba no existiera. Era una mirada profunda y triste. Eso conmovió a Marcos de una manera inexplicable. Dudó. El miedo a lo desconocido, a verse envuelto en una situación peligrosa, le hizo dar un paso atrás. Pero lo que vio allí, un niño solo en medio de aquella fría ciudad, hizo que su corazón se acelerara. Algo dentro de él le decía que no podía seguir adelante como si nada hubiera pasado. La miró una vez más y decidió, sin saber el motivo exacto, que no la dejaría allí. Se acercó a ella con cuidado intentando no asustarla. La niña no se movió. Estaba como esperando alguna acción. Sin saber muy bien qué hacer, Marcos se agachó y la miró. Pero no pasó nada. Ella no pronunció una palabra. Pensó en llamar a la policía o buscar refugio, pero cuando volvió a mirarla a la cara, algo le dijo que ella estaba pidiendo algo más. Ayuda. En ese momento vio la bolsa de plástico que sostenía la niña. Parecía estar ocultando algo. A medida que él se acercaba, ella lentamente extendió su mano, como si le ofreciera algo. Con cuidado, Marcos tomó lo que ella sostenía, un papel arrugado. La nota, escrita con letra temblorosa y sencilla, decía, simplemente, «Si estás leyendo esto, por favor ayuda». Una frase corta pero llena de desesperación. Sin saber qué más hacer, la levantó y se apresuró a llevarla a casa. Sintió un torbellino de emociones, una mezcla de responsabilidad y confusión, pero algo en lo profundo de su alma sabía que no podía dejarla allí, sola en medio de la noche. Cuando Marcos llegó a casa, su esposa Ana estaba en la sala, haciendo lo que parecía ser la última tarea del día. Ella lo miró con una sonrisa de bienvenida, hasta que la sonrisa se congeló cuando vio al niño en sus brazos. Rápidamente, trató de explicar lo que había sucedido, cómo había encontrado a la niña en la calle y cómo parecía necesitar ayuda. Pero Ana no parecía tan convencida. Ella no gritó, no se emocionó, pero la mirada en sus ojos fue suficiente para que Marcos se diera cuenta de que algo andaba mal. Algo estaba escondido, y él no sabía qué era. Ana miró a la niña y su expresión cambió. Parecía que estaba viendo algo mucho más complejo de lo que Marcos podía entender. Era como si estuviera observando el reflejo de un fantasma, algo que agitaba algo en lo más profundo de su interior. Ella no dijo una palabra, pero la tensión que llenaba la habitación era palpable. Durante las siguientes semanas, Marcos intentó
hacerlo lo mejor que pudo. La muchacha, a quien había conocido como Clara, se instaló en la casa. Pero algo parecía fuera de lugar. Ana estaba empezando a aislarse. Ya no habló con Clara, evitó la mirada de la niña, y la tensión entre la pareja se intensificó. Algo mucho más grande estaba pasando, pero Marcos no sabía qué. Conforme fueron pasando los días, notó que la niña estaba más tranquila que de costumbre. Clara parecía observar más que participar. Ella no se quejó, pero su mirada se hizo cada vez más intensa, como si estuviera esperando algo. Era como si supiera más de lo que estaba dispuesta a decir. Marcos intentó hablar con ella, pero cada vez que le preguntaba por su familia, ella guardaba silencio. Entonces empezó a notar algo más. Los objetos empezaron a desaparecer, y luego reaparecer. Las luces parpadeaban de forma extraña, y por más que intentaba comprender, una sensación de malestar se apoderaba de su hogar. Una noche, Marcos se despertó con la sensación de que algo andaba mal. Se levantó de la cama y se dirigió a la sala. Allí encontró a Clara mirando por la ventana, con la mirada lejana. Mientras se acercaba, la chica murmuró algo que le heló la sangre. «La conozco». Marcos sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero no sabía lo que significaba. ¿A quién conocía? Durante los días siguientes, la extrañeza aumentó. La casa parecía vivir en una atmósfera de tensión constante. Marcos estaba perdido, sin saber cómo ayudar a Clara, sin saber cómo lidiar con la creciente frialdad de Ana, que cada vez se alejaba más. Fue entonces cuando, en una noche especialmente difícil, Ana tuvo una crisis. Llorando, finalmente reveló lo que Marcos aún no sabía. Clara no era una niña cualquiera. Ella era hija de alguien que él nunca hubiera imaginado. La hermana de Ana, Luciana, había desaparecido hacía muchos años, y ahora Clara estaba ante ellos como un fantasma del pasado. Ana reveló que, cuando era joven, tuvo una pelea muy seria con Luciana. Luciana quedó embarazada, pero el hombre con el que se involucró era violento y abusivo. Ella desapareció sin dejar rastro. Ana, que ya cargaba con el peso de esta pérdida, nunca imaginó que algún día esta niña regresaría a su vida. Ana pasó los días siguientes en estado de shock. Su vida, que hasta entonces parecía equilibrada, estaba siendo destruida por un pasado que prefería olvidar. Sabía que necesitaba tomar una decisión, pero el peso de la culpa y el miedo la consumían. Fue entonces cuando Marcos encontró por casualidad un sobre en la puerta. Dentro había una foto antigua de dos chicas idénticas, hermana de Clara y Ana, y detrás de la foto, una carta escrita a mano decía: «Me prometiste que cuidarías de ella si me pasaba algo». La firma era la de Luciana, la hermana desaparecida. Ana, ahora llorando, finalmente entendió lo que estaba pasando. La niña, Clara, era su sobrina, hija de Luciana, y había regresado a su vida por una razón que ni ella misma podía comprender. Ana se encontró ante una elección dolorosa: aceptar a la niña en su vida, afrontar el pasado y el dolor de perder a su hermana, o alejarla y seguir viviendo con la mentira. Pero al mirar a Clara, vio no solo al niño que había rechazado, sino también una parte de su propia historia que ya no podía ignorar. Con lágrimas en los ojos, Ana tomó la decisión más difícil de su vida. Aceptó a Clara como parte de la familia y la abrazó como una segunda oportunidad. Una oportunidad para corregir los errores del pasado. La casa, que antes parecía distante y fría, ahora estaba llena de risas y calidez. Clara encontró una nueva familia y Ana, con el tiempo, aprendió a lidiar con las cicatrices del pasado. Marcos, por su parte, supo que, a pesar del caos, había tomado la decisión correcta, porque a veces salvar a alguien es en realidad salvarte a ti mismo.